del trabajo de parto son una de las actividades médicas en obstetricia que se hacen con muchísima frecuencia a nivel mundial. Es una intervención muy frecuente, ¿sí? Es una intervención muy frecuente y es una intervención que amerita, digamos, una vigilancia estrecha por parte del médico que esté a cargo de la paciente, ¿sí? Una vigilancia estrecha y sobre todo hoy por hoy documentada, ¿sí? Si bien es cierto el uso de la oxitocina especialmente es muy segura, pero sus efectos, los resultados cuando se presentan eventos secundarios son muy catastróficos, desde tener muertes fetales hasta tener rupturas uterinas, compromisos de la salud de la madre, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de que quien esté a cargo de la inducción, sea cual sea el método, esté atento. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que acá nosotros en el hospital utilizamos la hojita para hacerle la respectiva valoración y anotación de los signos vitales, que por regla general se hace por lo menos cada hora, ¿sí? Cada hora. Ahora bien, cuando estamos usando oxitocina, el tema es que recuerden ustedes que si colocamos una inducción o conducción con oxitocina, pues es para estar haciendo una valoración periódica y estar haciendo un aumento de las concentraciones de oxitocina de acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo por parte de la actividad uterina de la paciente. Porque no tiene razón que digamos que estamos haciendo una inducción si iniciamos la oxitocina y no volvemos a valorar la paciente, sino por allá en 4, 5 o 6 horas, y al cabo de ese tiempo empezamos nosotros a hablar supuestamente de inducciones fallidas. No, en lo que han revisado ustedes se han dado cuenta que el aumento de la oxitocina tiene que ser de manera regular, de manera periódica, para poder realmente obtener el resultado que queremos, ¿correcto? Entonces, ahora sí, yo creo que démosle comienzo a la revisión, doctor. Sí, doctor. No, señor, se escucha igual de pasito. Sí, ahí. Igual, doctor. Ay, qué madre. ¿Cómo así? Ahí ya estamos mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, les cuento, muchachos. Entonces, con respecto a la inducción, con respecto al uso de la oxitocina, ¿sí? Empecemos. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que, como decían ustedes, pensamos en hacer una inducción cuando hay alguna situación que pone en riesgo la salud materna, ¿sí? En la continuidad del embarazo. Pero también cuando hay alguna situación en la cual el hecho de continuar ese embarazo pone en riesgo la vida del feto, ¿cierto? Por ejemplo, esta mañana vimos el caso de la paciente que tenía 39 semanas y pues tenía un oligohidramnios, ¿cierto? Entonces, en ese caso, continuar con esa disminución, con ese embarazo, con el líquido disminuido, pues indudablemente iba a poner en riesgo ese feto y por esa razón decidimos terminar el embarazo, ¿sí? Ahora, en la valoración que le hicieron, encontraron que la paciente tenía un bicho no favorable. Por esa razón, como ustedes bien lo han dicho, entonces se determinó el uso de la oxitocina, ¿sí? De la de la de prostaglandina. Y se utilizó el misoprostol, ¿verdad? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Doctor, se cortó el último pedacito.
la mano, me cago, te escucho entrecortado. Doctor, pues yo no sé si soy solo yo, pero yo lo escucho súper entrecortado. Sí, sí, se Sí, cortó el ahí está último mejor. pedazo. Sí, doctor. Ah, bueno, bueno, por aquí el internet está como funcionando bien aparentemente. Entonces les decía que, a ver, ¿hasta dónde lo escucharon? Doctor, como hasta el caso de la paciente que tenía liquidez disminuido. Ah, bueno, listo. Entonces fíjense que en esa paciente prostaglandinas. Bueno, existen además de las prostaglandinas, bien sea el misoprostol, que es la E1, o bien sea la dinoprostona, ¿cierto? Algunas alternativas no farmacológicas, como lo son los, las alternativas mecánicas, los tallos de laminaria, ¿sí? Los tallos de laminaria, ¿sí? El balón de Foley, la sonda de Foley, que van a permitir hacer una maduración cervical y que básicamente lo que se va a generar es que por disrupción molecular a nivel del cervix se va a empezar a producir de manera endógena lo que son las prostaglandinas naturales. Y eso es lo que va a llevar a que se tenga un trabajo de parto y una maduración cervical en esos casos, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver es que no se ha popularizado el uso de esos elementos, puesto que con la llegada de las prostaglandinas se hace más fácil, tienen mejores respuestas y por esa razón es que hoy por hoy, en cuanto al tema de la maduración cervical, dominan la parada, por decirlo de alguna manera, las prostaglandinas. Anteriormente se hacían maduraciones cervicales con oxitocina, pero ¿qué pasa? Con oxitocina teníamos la paciente 3 días ahí haciéndole la misma infusión todos los días y terminaban en cesárea un gran número. Se supone que con las prostaglandinas hacemos un trabajo de 24 horas y al cabo de las 24 horas nosotros decimos, hubo un fallo en la inducción, no se le va a continuar más y por lo tanto rápidamente decidimos. Y se supone también que con las prostaglandinas la respuesta es mucho mejor que con solo oxitocina en el caso de la maduración cervical, porque es diferente hablar de la conducción uterina, de la conducción de la actividad uterina, de la conducción del trabajo de parto. Es muy diferente. En ese caso, que utilicemos maduración o hagamos maduración cervical, hay que tener en cuenta que el seguimiento y la vigilancia que se le hace a la paciente es similar al que se hace cuando se usa oxitocina. Bien, hay que tener en cuenta las contraindicaciones, ¿no? Para hacer ese tipo de procedimientos. Hay que tener en cuenta la presentación, el antecedente de cicatrices uterinas, ¿sí? Las placentaciones, el estado fetal, el estado materno, porque pues cuando hablamos de una maduración cervical, por lo menos debemos considerar que nos vamos a demorar 24 horas con esa paciente aún embarazada, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay que tener en cuenta pues las condiciones del estado de salud maternas para definir si puede esperarnos 24 horas posiblemente o no. Cuando hacemos el uso de oxitocina, muchachos, entonces no hay un esquema definido a nivel mundial, ni en la concentración que vamos a usar, ni en la titulación que vamos a utilizar con la paciente. Ese esquema ya depende de cada institución. Entonces, por eso la doctora decía, hay unos esquemas de 3 unidades, hay otros esquemas como en el hospital de 5 unidades. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Mirar en la institución en donde uno está trabajando qué mezcla utiliza, ¿sí? Para poder entrar a trabajar con esa misma mezcla, porque yo me tengo que adaptar a ese lugar en el cual estoy trabajando para disminuir el riesgo de complicaciones y de eventos adversos, porque la gente se acostumbra a trabajar con un mismo esquema. Entonces, por ejemplo, acá en el hospital, ustedes saben que todo el mundo utiliza 5 unidades, ¿sí? 5 unidades para hacer una conducción plena. Es diferente cuando usted ya la tiene en expulsivo y coloca una oxitocina de refuerzo. Entonces muchas veces usted ni la coloca en bomba, ¿sí? O muchas veces no coloca las 5 unidades, no póngamele 3 ahí en los líquidos, pero es muy diferente. Pero cuando se hace una conducción, ¿sí? Del trabajo de parto,
se utiliza en el hospital el esquema de 5 unidades y se de manera periódica, de manera regular, para poder decir que se hizo una buena inducción o conducción del trabajo de parto y para poder hablar de si el trabajo de parto, ¿correcto? De lo contrario, no podríamos utilizar eventos rara vez, no he visto todavía la primera intoxicación por oxitocina. ¿Hasta qué cantidad? Pues va a depender de la actividad uterina que tenga la paciente. Hay pacientes que con 2 miliunidades desarrollan una de buena actividad uterina. Pues no hay que subirle más, pero no desarrollan actividad uterina. Hasta ahí yo no hay que infusión que le haga a mi paciente. Ahora bien, ¿cuántas horas debo tener yo la infusión al día? Pues debe ser por un lapso de 8 horas bien llevadas, bien controladas, con un aumento progresivo. Al cabo de las 8 horas, si no hay ninguna urgencia de terminar ese embarazo y la paciente no ha desencadenado actividad uterina, lo que yo hago es suspender ese goteo, descansar el organismo y al día siguiente iniciar nuevamente la infusión. Esto con el ánimo de evitar el riesgo de hipotonías secundarias a la falta de efecto de parte de la oxitocina en el posparto inmediato por saturación de los receptores de oxitocina. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Doctor, es que cuando ¿Ninguna? yo estaba revisando de Williams aparecía en contraindicaciones y en indicaciones estado fetal insatisfactorio. Entonces no entendí muy bien cómo, en qué caso sí se haría la inducción. Claro, bueno, por ejemplo, ¿en qué casos estaría contraindicado en un estado fetal insatisfactorio? Una paciente que usted tenga, por ejemplo, con actividad utilizando. Entonces, en ese caso, si usted tiene ese efecto ya con desaceleraciones, así no tenga actividad uterina regular, pues la conducta es terminar ese embarazo por otra vía. Porque fíjense ustedes, si tiene desaceleraciones con una actividad uterina que no es la mejor y usted le coloca oxitocina, pues va a ser peor el estrés para ese feto y seguramente el estado fetal insatisfactorio va a incrementarse. Entonces, en ese caso es que nosotros hablamos de que el estado fetal insatisfactorio nos contraindica colocar el uso o hacer uso de oxitocina o en ese caso de hacer uso de prostaglandinas, ¿correcto? Gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Doctor, no sé, es que esa parte no sé si se me cortó o no sé si la mencionó sobre la parte que usted dijo como que las dosis máximas, esa como que hasta que cada paciente toleraba diferente y que algunas respondían con poquito, otras con mucho, pero por ejemplo, ahí como uno haría hasta qué dosis, porque yo he visto dosis demasiado altas y pues las pacientes igual no responden. Correcto, no, ahí el tema es el siguiente. Generalmente llega uno por ahí a 10 o 12 mil unidades por minuto, ¿cierto? Dosis máxima. Y ahí la paciente no desarrolla actividad uterina. Si usted llegó a esa infusión, es porque hizo una inducción ordenada. Entonces, en ese caso, ya uno que dice, suspendamos la oxitocina, ya llevamos casi las 8 horas o las 8 horas de inducción, no hay respuesta, suspendámosla. Y era lo que yo les decía ahorita. Si no hay urgencia, pues dejamos esa inducción, ese embarazo para continuar inducción al otro día, ¿correcto? Eh, el otro punto que se me pasaba por alto es que con la oxitocina tampoco está definido cada cuánto le va a aumentar usted al goteo, cada cuánto le va a aumentar usted a la infusión. Eso no lo dicen los libros de manera, digámoslo, unificada.
Hay quienes dicen cada 20 minutos, hay quienes dicen cada 45 minutos, cada 30 minutos, cada hora. Yo pienso que cuando usamos oxitocina, el tema es saber usted cuántas pacientes tiene para vigilar. Porque es que la vigilancia de la paciente en trabajo de parto debe hacerse durante un lapso de 10 minutos, palpándole el abdomen a la paciente a todo momento durante esos 10 minutos. Y durante esos 10 minutos ustedes tienen que escuchar permanentemente la frecuencia capital. Ojo, le estoy diciendo es que son 10 minutos palpando el abdomen, no 10 minutos parados en la puerta de la habitación preguntándole a la paciente, ¿ya le empezó la contracción? ¿Ya le terminó? No, señor. Es 10 minutos palpando el abdomen y simultáneamente esos 10 minutos escuchando el feto todo el tiempo. Esa es la manera como uno debe hacer la valoración en un trabajo de parto, ¿sí? Entonces, usted tendría que ver si realmente tiene una sola paciente, pues le va a alcanzar para estar haciéndole esa valoración de 10 minutos cada media hora. Pero si es como en el servicio que hay 4 cubículos, son mínimo 4 pacientes, entonces a usted no le va a dar para estar haciendo valoraciones cada media hora, porque cada media hora se la gastaría con 2 pacientes y las otras 2 entonces, por esas razones que yo pienso que uno debe hacerle valoración a la paciente y titulación de la oxitocina cada hora, porque me va a permitir a mí por lo menos valorarla de manera adecuada en el servicio de nosotros. Estoy hablando porque tenemos varios pacientes en trabajo de parto y eso me va a permitir entonces a mí valorar a esa paciente por lo menos durante 10 minutos, ¿correcto? ¿Me hago entender lo que quiero decir? Sí, señor. Vale, ¿qué más preguntas? No, doctor, por mi parte no. Bueno, el tema es que en el caso de presentar hiperdinamia uterina, acuérdense que hay que suspender el goteo. Se pasa un bolo de Ringer, un bolo de solución salina, y se reinicia la oxitocina, ¿sí?, a la mitad de la dosis en que la llevaba, ¿correcto? Si la paciente la tienen ustedes con prostaglandinas y desencadena actividad uterina regular, no va a necesitar oxitocina. Si ustedes tienen una paciente con oxitocina en infusión y comienza con la actividad uterina regular, pues va a tener que evaluar usted si le continúa la infusión de la oxitocina o se la suspende. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la actividad uterina que tenga la paciente. Si usted ve que la paciente está haciendo hiperdinamia uterina, pues no tiene que suspender. Pero si usted ve que la paciente con la infusión que tiene está haciendo una actividad uterina ya regular, pues le continúa la misma infusión, el mismo goteo, a la misma concentración. ¿Correcto? Entonces, arranquemos con el otro tema, muchachos. Listo. Entonces ahora vamos a empezar con la ruptura prematura de membranas. La ruptura de membranas es un tema que ustedes se van a enfrentar en cualquier momento y es muy complejo en algunos casos hacer un diagnóstico de manera clara, ¿sí? Lo primero, como en el ejercicio de toda la medicina, es hacer un buen interrogatorio, ¿sí? Y ahí va a partir todo. De ahí va a partir, recuerden ustedes que si hacen un buen interrogatorio, la consecuencia es que tienen el 75% del diagnóstico en la mano. Si no hacen un buen interrogatorio, la cosa ya empezó mal. Si ustedes no saben qué tienen que responder o cuáles preguntas, cuáles respuestas tienen que buscar en el desarrollo de la enfermedad actual, están fregados. Si ustedes no lo van a hacer, están fregados, ¿sí? Entonces, no se les olvide eso. Luego viene el examen físico. El examen físico tiene que ser completo. Es pecado grave en la paciente que tiene un posible diagnóstico de ruptura de membrana no hacer especuloscopio. Puede que se vea la amiorrea clara, evidente,
Pero la especuloscopia me va a servir para determinar si ese cuello está formado o no, si está abierto o no. Incluso muchas veces uno puede ver la presentación a través del orificio cervical abierto. Se podrá ver cuero cabelludo o podrá ver las nalgas o podrá ver un pie, ¿sí? Incluso muchas veces. Entonces, en ese orden de ideas, el siguiente proceso que hay que realizar es el especuloscopio. No puede faltar. Los tactos vaginales restringidos. Determinar claramente la edad estacional. Ustedes ya saben que empezamos, ¿sí?, a tener la fecha de la última regla. Ustedes ya saben cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder yo clasificar esa última regla como confiable. Y es con ese dato, y si no tengo ese dato confiable, es con una ecografía de primer trimestre o la que más temprano tenga la paciente para entrar a determinar la verdadera edad gestacional, y esa es una pauta importante para determinar el manejo que vamos a hacer con ella. Posteriormente, si no hay una amenorrea evidente, hay que continuar los pasos para hacer el diagnóstico. Entre ellos tenemos la ecografía. La ecografía con las mediciones de índice de líquido amniótico, que ustedes ya la saben, ¿sí? Y muchas veces usted hace la ecografía y el índice de líquido amniótico le da al límite. Y lo que la paciente le relató y lo que usted le investigó a la paciente son claros hallazgos, signos de una ruptura. Entonces, ¿para dónde cogemos? Entonces tenemos que seguir echándole mano a los recursos. Y por esa razón se habla de amniinfusiones. Amniinfusiones que lo que buscan es colocar un colorante allí intraamniótico para colocarle un apósito o una compresa a la paciente y observarla durante un lapso de 12 o 24 horas para mirar si mancha esa compresa o ese apósito por vía vaginal, y así poder hablar de que la paciente tiene una ruptura o no lo manchó, ¿sí? En nuestro medio se puede utilizar el complejo B, en nuestro medio se puede utilizar el índico de Carmín, pero si ustedes se dan cuenta no son procedimientos que se hagan de rutina, porque también tienen complicaciones. Inicio de trabajo de parto preterno, una amnionitis, ¿sí?, un desencadenamiento de actividad uterina, como decía, o una misma ruptura si la paciente no la tenía. Entonces, por esa razón, esos procedimientos no se hacen de rutina. Nos quedan entonces pruebas como las tiras de nitracina, ¿sí?, las tiras reactivas, en donde ustedes la colocan en el fondo del saco y van a mirar a ver si cambia o no cambia de color. Quedan pruebas tan básicas como la prueba del helecho, que desafortunadamente no se hace por cuestiones administrativas, pero que es muy sencilla de hacer y muy fácil de interpretar. Coger líquido y colocarlo en un portaobjetos, flamearlo hasta que se deshidrate, se seque, e ir a mirar cómo las sales de ese líquido amniótico hacen esa imagen que parece un helecho. Y si no hemos hecho el diagnóstico con todas estas alternativas, pues queda uno muy básico, y es hospitalizar a la paciente, colocarle un paño estéril en el periné y observarla toda la noche, 24 horas. Y nos vamos llenando de motivos así, de esa manera, para poder determinar si tiene o no tiene una ruptura de membranas. Y todo eso hay que dejarlo consignado en la historia clínica. Ahora bien, ruptura de membranas. Determinar la edad gestacional. Se dice que por encima de la semana 37 está definido el cuadro. No hay que pensar mucho. Hay que inducir el parto. En nuestro hospital, esa conducta cobija las de 34 y más semanas de embarazo. Entonces, para términos prácticos, una paciente con 34 semanas en el Tanguán está definida. Y ruptura de membranas está definida. Inducción del trabajo de parto, ¿sí? Por debajo de la semana 34 hay que contemplar la posibilidad de manejo expectante. El manejo expectante que se debe acompañar entonces de la maduración pulmonar, como ustedes ya lo dijeron, y desde luego el ciclo de antibióticos profilácticos, ¿sí? Por debajo de la semana 34.
Y si llegamos la paciente hasta la semana 34, pues ya se inicia la terminación del embarazo. Y si no, hasta cuando ella de manera espontánea arranque el trabajo de parto. ¿Sí? Ya el tema viene también clasificado por debajo de la semana 24. ¿Qué hacemos con esos fetos? Pues la literatura dice que ahí no hay nada, que ahí no hay pronóstico. Sin embargo, hay que involucrar a la madre en la toma de decisiones y va a ser ella quien tome la decisión. Va a ser ella quien asume el riesgo, riesgo de infección, riesgo de malformaciones, ¿sí? Pero hay que explicarle completamente cuáles son las desventajas de continuar un embarazo con una ruptura de membranas por debajo de la semana 24. Y hay pacientes que lo han hecho y logran llevar su feto por a la semana 26, 27, 28 incluso, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ese es el resumen para hacer el manejo de la paciente que tenga ruptura de membranas de acuerdo a la gestación. Vía del parto. Siempre, en primera línea debemos tener en mente la vía vaginal. La vía de cesárea, pues opera igual que para los otros casos, de acuerdo a las indicaciones fetales, de acuerdo a las indicaciones maternas. Tiempo de manejo expectante, todo el que se aguante la paciente, hasta la semana 34 en nuestro medio, cuando ya definitivamente sí es mejor desembarazar que continuar el embarazo. Maduración pulmonar en las dosis que ustedes lo dijeron, útero inhibición solamente para hacer la maduración pulmonar. De ahí en adelante no se justifica, no aporta beneficio, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es suspenderle esa uteroinhibición una vez se logran completar la maduración pulmonar. Bien, una vez se tiene el parto, se suspenden los antibióticos profilácticos. Muchas veces esos pacientes deben estar tanto en reposo que de manera profiláctica utiliza una heparina de bajo peso molecular profilácticamente, medios mecánicos como las medias compresivas y en algunos casos incluso lo que hace uno es utilizar terapia física también. ¿Sí? Lo otro es, ya dijimos de la vía del parto, una vez tengamos el parto hay que suspender el antibiótico y vigilamos la paciente. Ahora bien, ¿cómo le hacemos vigilancia a esos fetos en la medida en que le hacemos manejo expectante? Nosotros en el hospital lo alternamos. Un día el cuadro hemático con PCR y al otro día un monitoreo fetal. Y así lo vamos alternando. Y en el momento en que alguno de estos se altere, pues es una indicación para terminar el embarazo. Maduración cervical en este caso se hace por vía oral. Ya saben que si la colocan vaginal, la amniorrea va a lavar el medicamento. Y a veces ustedes pueden tener casos de ruptura, pero que al tacto vaginal palpan membranas íntegras. Eso es lo que se ha denominado una ruptura alta. Y esa ruptura alta se tiene que manejar como se maneja una ruptura baja. A veces ustedes tendrán casos en los cuales la paciente tiene amniorrea 1 o 2 días. Posteriormente deja de tener amniorrea y comienza a aumentar el líquido amniótico. El índice cambia, se modifica, aumenta. Pues esa paciente hizo un sellamiento espontáneo de la ruptura y esa paciente de igual manera se tiene que completar esquema de maduración pulmonar y sus 7 días de antibiótico, ¿correcto? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, doctor, todo muy claro. Bueno, yo creo que no se nos ha quedado Doctor, yo sí tenía una pregunta, qué pena. Es que era sobre el tiempo de inicio del antibiótico. Ahí pues como que diferenciaban si era más o menos de 24 horas. Sin embargo, yo en el hospital he visto que siempre inician como después de las 6 horas. Vale, bueno, en teoría, bueno, lo primero es que hay dos opiniones. Una de ellas propone que después de las 12 horas de ruptura de membranas, ¿sí? Por eso es importantísimo el interrogatorio. La otra es después de las 24 horas, ¿correcto? Pero bueno,
yo qué pienso que uno tiene que considerar. Vamos a poner los siguientes casos. La materna que llega, digamos, con un embarazo a término, ¿sí? Y le manifiesta que tiene amniorrea, digamos, desde hace unas 18 horas. Y esa materna, vamos a poner que está en 8 o en 9 de dilatación. Y tiene otra materna con un embarazo a término que llega a decirle a usted que está con amniorrea desde hace, digamos, 3 horas y está en 8 de dilatación. Tiene otra materna con el mismo cuadro, amniorrea, pero esa amniorrea la tiene desde hace 6 horas y la paciente tiene un bicho no favorable. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer acá en este caso? Pues yo tengo que mirar es cuánto se me puede demorar esa paciente para tener el parto, porque ahí ya prácticamente que termina el riesgo para ella. Y entonces, los dos primeros casos, pues muy posiblemente no vayan a ir más allá de las 24 horas. Entonces uno diría, si ya están 8, se va a demorar 1 hora más en trabajo de parto, 2 horas más, trae 18 horas de ruptura, 20 horas, ¿para qué le voy a iniciar antibióticos? En cambio, la última paciente que tiene 6 horas de ruptura, pero que usted apenas le va a iniciar una maduración cervical, porque tiene un bicho no favorable, pues usted tiene que estar pensando que por lo menos esa paciente es muy probable que le dure 12 horas más con ruptura. Entonces usted dice, pues de inicio de una vez el antibiótico, ¿sí? Y no va a esperar a que la paciente continúe allí en el tiempo con la ruptura para iniciar el trabajo o para iniciar el antibiótico al final. No, de una vez se lo inicia. En los otros casos en los cuales ya se aproxima el parto, ese periodo no va a ser más allá de 24 horas, pues en esos casos no los inicia. ¿Correcto? ¿Queda claro Listo, eso? doctor. Y lo Sí, mismo, señor. si usted no tiene el resultado de una paciente con estreptococo y es una ruptura a término, pues no le va a colocar el antibiótico porque no tiene el resultado. Le va a colocar el antibiótico porque no tiene el resultado, ¿sí? Pero si tiene un resultado negativo, ¿para qué? Y en el pretérmino, pues generalmente la gran mayoría terminan teniendo un parto y están en tratamiento antibiótico. Entonces no hay ningún problema. Porque recuerden ustedes que después de una ruptura de membranas, el 75% de mujeres comienzan a tener actividad uterina en las siguientes 24 y 48 horas. ¿Perfecto? ¿Qué más preguntas Doctor, tiene? y tengo otras dos preguntitas. La Dígame, primera es, ay, espere, se me olvidó. tranquilo. Es, ah, bueno, bueno, la otra era, ay, esperen que se me olvidaron. Es sobre, ya me acordé, sobre, digamos, si la paciente es alérgica a las penicilinas, ¿qué le doy? Pues, podemos utilizar la clindamicina. Listo, doctor. Y la otra pregunta era, entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente como en menos de 34 semanas, o sea, yo siempre, es que a mí no me suena mucho como eso de mandarlas para la casa de tratamiento expectante, así viven cerca, o sea, yo las dejo hospitalizadas todo el tiempo, o cómo es eso. Menos de Bueno, entre las 24 y las 34 semanas después de hacer la maduración pulmonar y después de hacer, o sea, yo creo que yo le hago la profilaxis los 7 días en el hospital, pero luego de eso, ¿qué hago? claro, el tema de hacer un manejo ambulatorio y expectante está escrito en la literatura, pero allí hay que considerar una cosa desde el punto de vista práctico. ¿Qué sustrato mental, académico tenemos en esa paciente? Si usted tiene una paciente estructurada desde ese punto de vista, que vive ahí en la misma ciudad del hospital, que está en buenas condiciones generales, que su feto tiene pruebas de bienestar fetal normales, que la paciente entiende sobre lo que se está hablando y lo que se quiere hacer,
pues usted le puede hacer el manejo expectante en la casa. Pero es que en nuestro medio, la gran mayoría de mujeres no tienen esas condiciones de sustrato ni mental, ni académico, y económico, ¿sí? Para usted decidir que va a hacer un manejo expectante en la casa de la paciente. Empecemos que muchas pacientes tienen limitaciones económicas para asistir al hospital. Y en este caso es posible que requiera estar asistiendo cada 2, cada 3 días al hospital, ¿sí? Entonces fíjense que ahí empezamos a tener limitaciones. Y en nuestro medio usted es muy frecuente que le diga al paciente esto es blanco y él salga diciendo que usted le dijo que eso era negro. Entonces, pues muy difícil para que las pacientes nuestras entiendan y magnifiquen lo que estamos hablando en ese momento. Entonces, por esa razón es muy complejo en nuestro medio pensar en hacer manejos expectantes en la casa. Y yo soy partidario de que si vamos a hacer un manejo expectante, la paciente tiene que estar hospitalizada, ¿sí? En el 98% de los casos. Como les digo, un 2% podría uno considerar esa posibilidad. Eso está escrito en la literatura. ¿Perfecto? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ya no tengo más dudas. Vale, bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ahí hemos revisado estos dos temas. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, apúntenla y la revisamos y la solucionamos en la próxima revisión que tengamos. Perfecto. Entonces, muchachos, ahí estamos pendientes. Nos hablamos, nos estamos comunicando para ver cuándo vamos a revisar el tema de infección urinaria y embarazo. Perfecto. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, Que tenga buena doctor. noche, doctor. Hasta luego. Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Chao, Gracias. muchas gracias. Que descanse.